Pues vamos a comenzar en esta mañana con una nueva serie que va a durar 4 domingos. Toda esta serie de predicaciones, hermanos, está basada en la parábola del hijo pródigo que encontramos ahí en Lucas capítulo 15. Vamos a parar un ratito, ¿verdad?, en nuestro estudio en el libro de los Hechos, y luego en enero, si el Señor así lo permite y lo dispone, vamos a continuar estudiando el libro de Hechos. Y las razones son bien simples. Yo ya les comenté ahorita durante la Cena del Señor que yo considero que es un buen momento para recordar el verdadero significado de lo que es la Navidad. Vamos a leer lo que dice la palabra de Dios ahí en Lucas capítulo 15, versículo desde el 11 hasta el 13, y dice lo siguiente. Para ilustrar mejor esa enseñanza, Jesús les contó la siguiente historia. Un hombre tenía 2 hijos. El hijo menor le dijo al padre: quiero la parte de mi herencia ahora, antes de que mueras. Entonces el padre accedió a dividir sus bienes entre sus 2 hijos. Pocos días después, el hijo menor empacó sus pertenencias y se mudó a una tierra distante donde derrochó todo su dinero en una vida desenfrenada. Solamente hasta ahí. Vamos a explorar simplemente estos primeros 3 versículos de la parábola del hijo pródigo. Tú puedes, si tienes tu Biblia, raya tu Biblia ahí después del versículo 3 y ponle ahí, ¿verdad?, a un lado un título. Bueno, ráyalo o no la rayes, como tú quieras, es tu Biblia al final de cuentas, pero yo te sugiero que lo hagas. Y puedes ponerle ahí, no sé, el Padre que da libertad, el Padre que permite elegir, el Dios que da libertad, el Dios que da libertad de elección, lo que tú quieras, ¿verdad? Pero ponle ahí este título, porque a través del desarrollo de las predicaciones de la parábola del hijo pródigo, vamos a ir revelando poco a poco el carácter de Dios, que es el carácter de este Padre que aparece en esta historia. Entonces yo por eso divido hasta aquí nada más, hasta el versículo 13, yo le pongo ahí el Padre que da libertad. Vamos a orar. Padre bendito, nos acercamos, Señor, delante de ti, reconociendo, Señor, en primer lugar nuestras faltas, reconociendo, Señor, también nuestra incapacidad para hacer esto, Señor, sin ti. Yo sé, Señor, que la predicación, Padre, es un don tuyo y proviene de ti, Señor. Por lo tanto, Señor, te necesito a ti en mi vida. Yo también sé, Señor, que el mejor maestro para nosotros es tu Santo Espíritu. Úsalo, Señor, para hablar a nuestros corazones. Sigue transformándonos, Señor, hasta la imagen de tu Hijo Cristo. De tal manera que todo lo que hagamos y todo lo que digamos sea lo que Cristo, Señor, haría y Cristo diría. Bendícenos, Señor, a través de tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. Pues bien, solamente estos primeros 3 versículos de la parábola del Hijo Pródigo, y verán que son bastante profundos. Como yo les comenté anteriormente, entonces me gusta recordar el verdadero significado de la Navidad en estos tiempos. Y miren, en inglés, Navidad, ¿cómo es? Christmas, ¿no? Así es en inglés. Aunque en realidad debería ser Christ más. Nada más que hacen como es el inglés, un poco medio raro. Cuando le juntas y le pones otras letras ya suena diferente. Pero bueno, significa eso, ¿verdad? El nacimiento de Cristo. En español, Navidad es natividad, también nacimiento a través de Cristo. Y yo quiero, hermanos, recordar el verdadero significado de la Navidad desde la parábola del Hijo Pródigo. Yo sé que algunos de ustedes han de estar diciendo o pensando, bueno, qué raro, ¿verdad? ¿Por qué no predica mejor uno de los pasajes clásicos de la Navidad, del nacimiento de Jesús? Yo lo voy a intentar desde la parábola del Hijo Pródigo. Ya tendremos muchas Navidades, si el Señor así lo permite, tendremos muchas Navidades para explorar todos estos pasajes, ¿no?, que encontramos en Lucas, que encontramos ahí en Mateo acerca del nacimiento de Jesucristo. Y hermanos, yo considero que esta parábola, como algunos lo mencionan así, es el evangelio dentro del evangelio, o sea, el evangelio de Jesús, el evangelio de Dios dentro del evangelio de Lucas. Y es quizás la parábola más conocida de Jesús, pero el que la conozcamos no significa que la comprendamos del todo. Es quizás una de las parábolas más conocidas, pero el que la conozcamos no significa que la comprendamos en su totalidad. Una pregunta muy simple que yo me hice cuando comencé a estudiar acerca de esta parábola del Hijo Pródigo, y la primera pregunta que siempre me hago es, bueno, ¿esta parábola es para creyentes, para cristianos, o es para no creyentes, para no cristianos? ¿Esta parábola para quién es? Y entonces llega la respuesta, ¿verdad? Es para los dos. Es para los dos. Uno, porque definitivamente está perdido, y el otro, porque constantemente se está perdiendo. Pues esta parábola es para todos. Aquí no hay alguien que pueda decir, no, esta parábola no es para mí. Esta parábola, esta historia de Jesús es para todos. Y miren lo que dice Tim Keller, lo siguiente.
Dice Tim Keller así, dice, esta parábola no es solo para los creyentes, pues muchos creyentes que han sido cristianos por mucho tiempo creen que entienden bastante bien los fundamentos de la fe cristiana, sin pensar que necesitan un manual. No obstante, una de las señales de que quizás no comprendas la naturaleza única y radical del Evangelio es que tienes claro que sí la entiendes. En otras palabras, les predicamos y les enseñamos el Evangelio a creyentes porque siempre hay algo que se nos escapa. Siempre hay algo que no hemos comprendido del todo. Y yo creo, ¿verdad?, que varios de ustedes se van a dar cuenta de esto conforme vayamos avanzando en esta serie de predicaciones. Se van a dar cuenta y van a decir, el Evangelio es mucho más profundo de lo que yo pensaba. Abarca mucho más de lo que yo estaba pensando antes de esto. Y antes, hermanos, antes de iniciar, necesito explicarles un poquito de cosas, ¿verdad? Antes de entrar ahora sí a explicar la parábola como tal. La primera de ellas tiene que ver con la palabra pródigo. ¿Qué significa la palabra pródigo? Porque hemos escuchado esta palabra muchas veces cuando nos acercamos a la Biblia, el hijo pródigo. Y yo antes, cuando estaba chiquito, recuerdo que yo leía la Biblia y yo decía el hijo prodigio. Era lo que yo leía. Pero ya cuando leí bien, dije, aquí no dice prodigio, aquí dice pródigo. ¿Qué significa la palabra pródigo? Bien, la palabra pródigo tiene doble significado. Significa dos cosas distintas. Uno de los significados es positivo y el otro de los significados es negativo. El primer significado que tiene es derrochar, malgastar. Por eso se le llama la parábola del hijo pródigo, porque hay un hijo de estos dos. Hay un hijo que malgasta la fortuna del padre. Hay un hijo que derrocha, ¿verdad?, que echa a perder la fortuna del padre. Pero en el sentido positivo significa dar en abundancia. Significa dar en abundancia. Entonces, tiene dos significados, uno positivo y uno negativo. El caso, hermanos, es que en esta parábola hay dos hijos pródigos en el sentido negativo. Y yo sé que ustedes están pensando, no, solamente es uno. Bueno, es que no han entendido bien al hijo mayor. Pero el hijo mayor también es uno que está derrochando la herencia de su padre, y lo vamos a ver cuando lleguemos ahí. En esta parábola hay dos hijos pródigos en el sentido negativo y hay un padre pródigo en el sentido positivo. Hay un padre que da en abundancia. Entonces, el significado de la palabra pródigo, ¿verdad? Uno negativo y uno positivo. Bien, hablemos un poquito ahora de contexto, hermanos. Esta parábola está en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 15, y forma parte del mismo mensaje de Jesús. Porque ahí Jesús cuenta no una, sino cuenta tres parábolas diferentes, tres historias distintas. La primera tiene que ver con una oveja perdida. ¿Qué hombre de vosotros, dice Jesucristo, si tiene 100 ovejas y de pronto se le pierde una, o sea, las cuenta y dice, caray, ya nomás tengo 99? Dice Jesucristo, ¿qué hombre de vosotros no deja las 99 ahí en el rebaño y se va a buscar a la que está perdida? Esa es la historia de la oveja perdida. Luego Jesucristo cuenta otra parábola, la parábola de la moneda perdida. Porque, o qué mujer de ustedes dice, si tiene 10 monedas de plata y se le pierde una, y lo dicen, y no se pone ella a levantar y barre todo, trapea todo, alumbra todos los lugares, hasta que por fin puede encontrar esa moneda que estaba perdida. Y luego finalmente, para rematar, Jesús termina con la parábola del hijo pródigo. Entonces es un solo mensaje, pero la parábola que Jesucristo utiliza para enfatizar lo que él quiere enseñar es la parábola del hijo pródigo. Pero fíjense cómo comienza Lucas capítulo 15. Es bien importante en cómo comienza este capítulo, porque dice lo siguiente: estaban los cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama que a menudo venían a escuchar las enseñanzas de Jesús. Por eso los fariseos y los maestros de la ley religiosa se quejaban de que Jesús se juntaba con semejantes pecadores y hasta comía con ellos. Así comienza Lucas capítulo 15. Cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama. Yo quiero que notes lo gracioso. Para mí es gracioso, a lo mejor para ti no. Pero para mí es gracioso cómo Lucas comienza con esta enseñanza. Porque él dice, estaban los cobradores de impuestos, es una categoría de personas, y lo dice, y luego estaban los otros pecadores de mala fama. O sea, entre los otros pecadores de mala fama, Lucas estaba pensando en prostitutas, en ladrones, en asesinos, en mujeriegos, en borrachos. O sea, Lucas está pensando en todos ellos y los mete en un solo grupo que dice pecadores de mala fama. Pero a la parte dice, pero también estaban cobradores de impuestos. O sea, como Lucas que está diciendo, los cobradores de impuestos son pecadores entre los pecadores. O sea, si estos son malos, estos son peores todavía. Entonces, para mí es un poco gracioso que Lucas meta aquí a los cobradores de impuestos junto con los otros. Pero es que para Lucas, en aquella época, la gente consideraba que los publicanos o que los cobradores de impuestos eran los más malos de los malos, porque les estaban cobrando impuestos a ellos, que eran judíos, sus mismos hermanos judíos. Dicen, entonces, estos trabajan para el gobierno extranjero, estos son espías. Y luego nos vienen y nos quitan nuestro dinero y se lo dan a Roma. Por eso, para los judíos,
los cobradores de impuestos eran de lo peor. Se dicen ser nuestros hermanos, pero en realidad nos están cobrando. Y no solamente cobraban los impuestos, sino que también cobraban más de los impuestos, que ellos se quedaban con esa parte. Entonces ellos vivían ricos y mientras toda la población ahí pobre. Entonces por eso los odiaban tanto. Y Lucas dice, bueno, estaba esta gente, ¿verdad? Los pecadores de mala fama, pero también estaban los cobradores de impuestos. Pero quiero que pongan atención, porque dice la palabra de Dios aquí, pero estaban estas personas, los peores de los peores del mundo. Y luego dice, a menudo venían a escuchar las enseñanzas de Jesús. A menudo venían. Cuando buscas esta palabra en el griego, significa que ellos venían constantemente, regularmente. Siempre estaban escuchando a Jesús. Por alguna razón, esta clase de personas se sentían cómodos escuchando a Jesús. Porque si a ti no te gusta el mensaje que estás escuchando, no estarías ahí. Pero dice la palabra de Dios que estos están ahí, ¿verdad? Escuchando constantemente a Jesús. A menudo venían a Jesús. Por alguna razón, los cobradores de impuestos, y como dice Lucas, y los pecadores de mala fama, o sea, todos los demás, a menudo venían, les gustaba estar escuchando a Jesús. ¿Y qué es lo que hacía Jesús? Pues lo que hacía Jesús era simplemente predicarles, enseñarles la verdad. Y en ocasiones esa verdad era sumamente incómoda, porque vemos en los evangelios que muchas veces cuando Jesucristo les decía la verdad a las personas, sí los incomodaba, sí les tocaba su corazón. Pero ¿sabes qué? Esa gente seguía viniendo a escuchar a Jesús. Porque aquí dice, cobradores de impuestos y pecadores de mala fama venían a menudo a escuchar a Jesús. Les gustaba escuchar a Jesús. ¿Y sabes por qué? Porque Jesús hablaba la verdad con gracia. Y no me estoy refiriendo a hacerlos reír. Me estoy refiriendo a que Jesús decía la verdad, pero decía toda la verdad. Y mostraba a través de toda la verdad la misericordia de Dios a los que están perdidos. Dice la palabra de Dios en Juan 1:14, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y nosotros vimos su gloria, dice Juan, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esta gente venía a escuchar a Jesús porque les decía la verdad, pero se las comunicaba con amor. Les decía la verdad completa, no solamente les decía, estás perdido. Le decía, Dios hizo todo lo que tenía que hacer para venir a buscarte a ti. Y yo a veces me pregunto, ¿cuánto nos falta a la iglesia para hablar la verdad de Dios con gracia? Así como Jesús lo haría. Pero Lucas nos dice, fíjense bien, aquí hay dos grupos de personas. Están los cobradores y los pecadores de mala fama. Pero por otro lado, en el versículo 2 dice que están los fariseos y los maestros de la ley religiosa. Si tú estás leyendo la Reina Valera del 60, vas a ver que ahí dice los fariseos y los escribas. Ahí está este otro grupo de personas. Los fariseos eran admirados, fíjense bien, los fariseos eran admirados por ser sumamente religiosos. Hacían oraciones muy largas, oraciones adornadas. Ayunaban por varios días. Dice la palabra de Dios que apartaban el diezmo de todo, diezmaban hasta el comino. O sea, de todas las posesiones que ellos tenían, diezmaban todo porque eran religiosamente observantes del diezmo. Es más, inclusive, ellos llegaban a decirle a sus padres, papá, no te puedo ayudar, porque con lo que te iba a ayudar era lo que yo le prometí dárselo a Dios. Yo ya lo separé. Entonces ellos hacían eso, eran tan religiosos con los diezmos y las ofrendas que ellos daban. Cualquiera que viera la vida de los fariseos diría, son muy piadosos, son bastante religiosos porque siempre están orando, siempre están ayunando, no faltan nunca a los servicios de la sinagoga, siempre están dando sus ofrendas, ellos diezman de todo, no se les va nada. Son personas muy religiosas los fariseos. Por otro lado, los escribas eran también personas religiosas, pero la especialidad de ellos estaba en escribir, por eso su nombre, escribas. Su especialidad era escribir, su especialidad era
seguir perpetuando las escrituras. Ellos agarraban los pasajes del Antiguo Testamento y empezaban a copiarlos letra por letra para que nosotros pudiéramos continuar, ¿verdad?, teniendo el mensaje de Dios en nuestras manos. Entonces esa era la función de los escribas. Y como se la pasaban escribiendo la palabra de Dios, pues también la palabra de Dios estaba en su mente y por lo tanto ellos enseñaban la palabra de Dios, también eran maestros. Por eso dice, venían los escribas, venían los fariseos y venían los maestros de la ley, que eran los escribas. Entonces también funcionaban ellos como maestros. Pero fíjense bien, dice la palabra de Dios que venían los cobradores de impuestos y los pecadores de mala fama porque venían a escuchar a Jesús con gusto. A menudo venían a escucharlo. Pero venía esta otra gente, venían los fariseos y venían los escribas, ¿y qué hacían ellos? Se quejaban de Jesús. Se quejaban de Jesús. ¿Cómo es que Jesús se junta con esta clase de personas? ¿Que no sabe lo que son? ¿Cómo? Y no solamente eso, dicen todavía los fariseos y los escribas ahí, dicen, y hasta se atreve a comer con ellos. Porque en aquella época el comer con otra persona automáticamente te hacía como alguien del grupo. Entonces, para los fariseos y los escribas esto era escandaloso. O sea, ¿cómo Jesús se atreve a comer con esta clase de personas? Y entonces, dice la palabra de Dios, y entonces Jesús, eso no lo dice, pero seguramente fue así. Entonces Jesús, conociendo el corazón de ellos, les contó la siguiente historia. Y comienza con la parábola de la oveja perdida, y luego después con la parábola de la moneda perdida, y luego comienza con la parábola del hijo pródigo, que comienza de esta manera en el versículo 11. Dice así: para ilustrar mejor esta enseñanza o esa enseñanza, Jesús les contó esta historia. Un hombre tenía 2 hijos. Quiere decir, como comienza aquí Lucas en el versículo 11, para ilustrar mejor esa enseñanza, que la parábola de la oveja perdida es una buena parábola. Podemos extraer mucha información de ahí. La parábola de la moneda perdida es una buena parábola. Podemos extraer mucha información de ahí. Pero la mejor parábola que nos enseña acerca del carácter del Padre es esta parábola, para ilustrar mejor esta enseñanza. Y esta es la enseñanza con la que Jesús va a terminar aquel discurso en Lucas capítulo 15, que va a dejar a todos con la boca abierta y algunos rabiando de odio, y nos sorprenderíamos que en realidad los que están rabiando de odio son los religiosos de la época y no los pecadores de mala fama. Pero comienza así, ¿verdad? Un padre tenía 2 hijos, ¿verdad? Para ilustrar mejor esta enseñanza, Jesús le contó la siguiente historia. Un hombre tenía 2 hijos. No se nos dice qué hombre. ¿Qué hombre? Podemos preguntarnos. ¿A qué se dedicaba? ¿Dónde está su mujer? ¿Dónde está su esposa? No lo sabemos, ¿verdad? No importa saber esos detalles, no interesan para esta historia. Lo que importa es que este hombre tiene 2 hijos, y por tener 2 hijos, por lo tanto, él es ¿qué? Un padre. Porque no se puede tener padre si no se tiene hijos, ¿verdad? Antes de eso es hombre y es esposo, pero no es padre. Pero una vez que nacen los hijos, este hombre se convierte ¿en qué? En padre. Y eso supone una responsabilidad que antes no había. Antes era hombre y antes era esposo, pero ahora que es padre, le implica una responsabilidad mayor que la que él ya tenía, ¿verdad? Y padre, mira, esta palabra padre, para algunos significa algo muy bueno. Fortaleza, ¿no? Un apoyo incondicional, un ejemplo a seguir, una fuente de alegría, un proveedor. Para algunos, la palabra padre tiene un significado muy positivo, pero para otros, la palabra padre tiene un significado muy negativo. Es una palabra casi traumática, no la pueden prácticamente ni decir. ¿Qué es padre para ti? Quizás dijeras, alguien que no conozco, alguien que no sé quién es. Un borracho, un mujeriego, alguien que me golpeaba a mí, golpeaba a mi mamá, uno que nunca proveía. Esta palabra, dependiendo de la experiencia que nos haya tocado vivir, puede ser buena o puede ser mala. Nosotros no sabemos cómo va a ser este padre. Bueno, lo sabemos porque conocemos la historia. Pero recuerden que ellos es la primera vez que están escuchando esta historia. No saben cómo va a ser este padre. Y la realidad universal que nosotros hemos vivido es que hay padres buenos y hay padres malos. Esta misma palabra significa cosas diferentes para distintas personas. La ausencia o la presencia de esta persona en nuestras vidas es la fuente de muchos traumas. Es extraño, ¿verdad? Porque aunque la mamá es la que pasa más tiempo con los hijos, quien causa los mayores traumas en la vida de los hijos son los papás. Ausentes o no ausentes. Los padres, que a muchos quieren huir, ¿verdad?, de esta responsabilidad,
Los padres, en realidad, dentro de una familia, son una figura muy importante. Con sus meras actitudes pueden causar traumas de por vida en sus hijos. Los padres no deben perpetuar los traumas. Los padres deben de romper los ciclos de aquello que no estuvo bien con papá. Yo recuerdo, que cuando me fui, ¿verdad? Yo viví en Ciudad Juárez, soy originario de Ciudad Juárez, Chihuahua, y entonces decidí que era tiempo de ir a tomar algunos estudios allá en Oaxaca. Entonces abandoné mi hogar. Pues de alguna manera era también buscando mi independencia, ¿verdad? Yo ya tenía veintitantos años, 23 años. ¿Cuántos tenía, güey? Tú sabes, ¿te acuerdas? 27 años. Fíjese, ella se acuerda siempre más que yo. Tenía yo 27 años y yo seguía viviendo en la casa de mis padres todavía. Para mí era algo bueno, ¿no? Pues digo, bueno, pues aquí no me cobran renta, aquí me dan de comer, aquí me lavan la ropa, bueno, pues aquí estoy cómodo. Pero recuerdo que no, llegó el momento pues de independizarse de los papás y entonces yo fui para Oaxaca para mis estudios y mientras estaba allá, al tercer día, me llamó mi papá. Y empezamos a platicar, platicamos, no sé, una hora, 2 horas, no recuerdo, pero fue bastante. Y generalmente con mi papá las pláticas eran muy cortas. Mi papá era un hombre de pocas palabras, pero siempre que platicábamos podíamos platicar muy bien. Y recuerdo que esa ocasión duramos bastante platicando por teléfono. Y cuando se acabó la llamada, mi papá me dijo, hijo, te amo. Y en ese momento me di cuenta que era la primera vez en toda su vida que mi papá me había dicho, te amo. Me lo había mostrado con sus acciones, por supuesto. Proveía, era un buen padre, jugaba conmigo, pero nunca me había dicho te amo. Creo que en aquella ocasión mi papá me dijo te amo. Y a mí me hizo llorar mucho, ¿verdad? Por supuesto, me hizo llorar y dije, ay, caray, gracias, ¿verdad? Pues gracias por decirme esto, papá. Pero ahora yo con mis hijos, yo les digo te amo, ¿verdad? Y me gusta mucho que le vi bien y me dice te amo, papá, el chiquito ahí. Pero los padres, ¿verdad? No debemos de perpetuar. A veces nos queremos mostrar como los hombres rudos, los que no tenemos sentimientos, los que no queremos abrazar a nuestros hijos. Y fíjate que uno de mis terrores más grandes como padre es que mis hijos un día se vayan tan lejos que se olviden de cómo regresar a casa. Ahorita mis hijos se despiertan de la mañana y van y me dan un abrazo. Llego al trabajo y van y me dan un abrazo. Y yo le digo a mis hijos, ¿verdad? Tan chiquitos, y les digo, ojalá que nunca se te olvide venir a abrazar a tu papá. Pero para eso, yo tengo que recordarles que mis brazos están abiertos para ellos. Y que nuestra casa, nuestro hogar es un lugar seguro donde ellos pueden venir constantemente a estar con nosotros. Yo sé que en su momento se van a hacer independientes ellos, pero siempre pueden regresar a pasar tiempo con nosotros. La figura paternal dentro del hogar es bien importante, causa muchos traumas, ausente o no ausente. Pero entonces, hermanos, generalmente nosotros, con todos estos traumas que estamos cargando, a veces de estas paternidades tan deficientes en las cuales nosotros vivimos, trasladamos esta imagen de nuestros papás terrenales a papá Dios. Y creemos que Dios es así, creemos que Dios es como nuestros papás terrenales y que nos va a causar dolor y que nos va a causar traumas y creemos que Dios es así porque es la imagen que nosotros conocemos, ¿verdad? Creemos que Dios sí es un ser que me creó, pero es un ser que también me abandonó, me dejó aquí. Es un ser que quiere controlar cada aspecto de mi vida, ¿verdad? Siempre está metido ahí, quiere saber qué estoy haciendo, qué estoy viendo. Creemos, ¿verdad? Sí, y eso no nos gusta, ¿verdad? Esa cuestión. Creemos que es un ser que me pone reglas y que cada que no lo obedezco me castiga. ¿Quién es papá? No, pues papá es el que me pone reglas. Si no estoy aquí a las 10, me regaña y me castiga. Creemos que Dios es así, porque ese es el ejemplo que tenemos aquí de nuestros padres terrenales, hermanos. Pero Jesús cuenta esta parábola para mostrarnos el verdadero carácter del Padre. Y el carácter del Padre es el carácter que está aquí. Ahorita leíamos al inicio de este culto, Isaías. Y uno de los nombres de Jesucristo es Padre Eterno, Príncipe de Paz. Uno de los títulos de Jesús es Padre. En esta parábola nos confundimos entre el Padre, Dios el Padre y Dios el Hijo, pero al final de cuentas es la misma función. Bueno, pero es diferente función, pero es el mismo Dios. Es el mismo Dios. Y Jesucristo muchas veces funciona como Padre dentro de esa parábola y Jesucristo funciona también como el Hijo mayor, pero luego platicaremos un poquito más de eso, hermanos.
Entonces Jesús nos cuenta esta parábola para mostrarnos el verdadero carácter del Padre. Ahora, no solamente hay un padre, dice también que hay, ¿qué cosa? Dos hijos en esta historia. Hay un padre y hay dos hijos varones. Uno mayor y uno menor. Y eso ya supone un reto, porque cada hijo es distinto. Cada hijo es diferente. El hijo mayor era el único hijo hasta que nació el hijo menor. Antes de eso solamente era hijo. Pero ahora que nació el menor, ahora también es, ¿qué cosa? Hermano. Hermano, ¿verdad? Antes nomás era hijo. Pero ahora que nació su hermano, él es hermano, ¿verdad? Él es hermano. Y el ser hermano también supone una responsabilidad. Porque siempre le decimos al mayor, ¿no? El mayor es el que protege, el mayor es el que cuida, el mayor es el que es el ejemplo del menor. Siempre le ponemos al mayor esta responsabilidad. Hijo, usted es el mayor. Usted debe ser el ejemplo de sus hermanos. Usted debe de cuidar de ellos cuando los están haciendo algo en la escuela. Siempre le ponemos esto, ¿verdad? Al hijo mayor. Tienes que ser el ejemplo de tu hermano menor. El mayor no pidió ser hermano, ¿eh? Tampoco pidió ser hijo. El padre decidió ser padre. Y el padre decidió darle un hermano a su hijo mayor. Pero el mayor no pidió esto. Pero como el padre, los hermanos, en menor medida, también son el origen de traumas. También son el origen de traumas. Yo quiero tener un poquito aquí e invitarte a pensar, ¿por qué haces lo que haces? ¿Qué traumas hay en tu vida por tus padres o por tus hermanos que aún no has resuelto? ¿Qué traumas? Y déjame lo traslado a la parte religiosa, a la parte de la iglesia. ¿Qué traumas hay en tu vida por los pastores que te han pastoreado, que han sido tus padres espirituales? ¿Qué traumas hay en tu vida por los pastores que has conocido o por tus hermanos en Cristo que te han causado daño? Porque tenemos que aceptar la realidad de que hay iglesias que causan mucho dolor. Tanto así que los cobradores de impuestos y los pecadores de mala fama no se acercan a la iglesia, no por el mensaje de Jesús, porque este mensaje es lleno de gracia y lleno de verdad. Pero no se acercan a la iglesia porque las iglesias están llenas de escribas y de fariseos. ¿Qué traumas cargas tú en tu vida y que tienen que ser resueltos, que tienen que ser tratados? Esta parábola nos va a enseñar que la manera de tratar esos traumas y de superarlos es conociendo el carácter del verdadero Padre, el Padre Celestial. Él puede curar tus heridas, Él puede curar tus traumas, Él puede restablecer tu vida. Ese es el carácter del Padre. Seguimos con la parábola, dice el versículo 12. Entonces el hijo menor le dijo al padre, Padre, quiero la parte de la herencia ahora, ¿verdad? Antes de que tú mueras. Esto es lo que le dice el hijo menor. Fíjense nada más, menuda petición del hijo menor al padre. Quiero la parte de la herencia que me corresponde. Antes de que tú te mueras. La historia de Jesús continúa con el hijo menor. El que quiere ser igual, ¿verdad? Al hijo mayor o superar al mayor. Yo veo a mis dos hijos chiquitos, ¿verdad? Y de chiquitos están compitiendo todo el tiempo. A ver quién se viste más rápido, a ver quién se lava primero los dientes, a ver, están compitiendo todo el tiempo. Y generalmente el menor quiere siempre superar al mayor. Y a veces nuestras vidas son así, sobre todo si somos el hijo menor, ¿eh? Queremos siempre superar al mayor porque queremos brillar. Porque el hijo mayor, por el simple hecho de ser hijo mayor, ya tiene una posición dentro de la familia muy hermosa, ¿verdad? Porque es el hijo mayor. Es el varón, es el orgullo del padre, ¿verdad? Es el que va a continuar con el apellido familiar. Es el que va a llevar, ¿verdad? Ahí adelante toda la semilla. Es el que demostró que el papá es viril y que puede dar descendencia. Ese es el hijo, es la bendición del hijo mayor. Por lo general, el menor trata de sobresalir en algo para agradar al padre, para decir, bueno, yo también soy importante, papá. Y Jesús lo sabía. Y Jesús lo sabía. Y sabes que sentirnos menores no es un buen motor para tomar decisiones. Sentirte menos que los demás no es un buen motor para tomar decisiones. Entonces el menor se acerca al padre y le dice, ¿sabes qué? Quiero que me des ahora lo que me corresponde de herencia. En la antigüedad, en el Medio Oriente, donde Jesús está contando esta parábola, al hijo menor le toca una tercera parte de la herencia del padre. Al hijo mayor, por ser mayor,
Por ser el primero, le tocan 2/3 partes. Esa era la regla en el Medio Oriente. Pero el escándalo de esto es que el hijo menor le pide la herencia antes de que su papá se muera. ¿Quién de nosotros haría esto con su papá? Bueno, a lo mejor uno que otro sí, ¿verdad? Es algo terrible, ¿no? Ir con tu papá antes de que muere y decirle, ¿sabe qué, papá? ¿Cómo va a repartir esto? ¿Cuál es la parte que me corresponde? Véndalo, que yo ya quiero mi parte. Todos sabemos que las herencias se dan luego de que el padre fallece. Aquí es como si el menor le dijera, ¿sabes qué, papá? Para mí tú ya has muerto. Dame la parte que me toca. Para mí tú no existes más. Vende las cosas y dame la parte que me corresponde. Y sabes tú, hay personas que así quieren vivir sus vidas. Como si Dios ya hubiera muerto, como si Dios no existiera. Al pedirle herencia en la vida, el hijo le estaba diciendo, papá, no puedo esperar a que te mueras. Tu vida se interpone entre yo y mis deseos, ¿verdad? Tu vida se impone entre yo y lo que yo quiero. Quiero tus cosas, pero yo no te quiero a ti. Quiero la herencia. Quiero lo que me corresponde. Quiero los beneficios que me puedes dar, pero quiero vivir lejos de tu autoridad. Eso es lo que estaba diciendo el hijo menor. Y hay personas que viven así sus vidas, como si Dios no existiera. Quiero todo lo bueno de Dios. Quiero vida, quiero fuerza, quiero salud, quiero trabajo, quiero familia, pero no quiero a Dios. Quieren vivir sus vidas como si Dios no existiera. Pero el texto sigue diciendo, entonces el padre accedió a dividir sus bienes entre sus dos hijos. Libertad. Es lo que sigue diciendo el texto. El padre, ¿verdad? El hijo le pidió esto, padre, dame la parte que me corresponde. ¿Tú qué hubieras hecho? ¿Le darías la parte que le corresponde a tu hijo? Yo creo que muchos de nosotros no haríamos eso. Yo creo que viene aquí el hijo y apenas, ¿qué me está pidiendo eso, mocoso, verdad? Qué insolencia la del hijo menor. Pero el padre, contra todo pronóstico, hace lo siguiente. Dice, entonces el padre accedió a dividir sus bienes entre sus dos hijos. Fíjate, el padre podría haberlo castigado, encerrado o haberle negado la petición. De hecho, tenía la protección legal para hacerlo. En la ley del Antiguo Testamento encontramos lo siguiente en Deuteronomio 21, versículo 18. Dice así, dice, supongamos que un hombre tiene un hijo terco y rebelde. Es lo que dice la ley de Dios en el Antiguo Testamento. Supongamos que un hombre tiene un hijo terco y rebelde, que no quiere obedecer ni a su padre ni a su madre, a pesar de que ellos lo disciplinan. En un caso así, el padre y la madre tendrán que llevarlo ante los ancianos mientras estén juzgando en la puerta de la ciudad. Ambos padres les van a decir a los ancianos, este hijo nuestro es terco y rebelde y se niega a obedecer. Es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de esa ciudad lo matarán a pedradas. De ese modo limpiarás esa maldad que hay en medio de ti y todo Israel se enterará y tendrá miedo. En otras palabras, en el Antiguo Testamento, Dios hizo esto para mantener un comportamiento dentro del pueblo de Israel. Si tienes un hijo que es rebelde, puedes llevárselo a los ancianos y decirle, sabes que este hijo es rebelde, es necio, lo hemos disciplinado, no ha hecho caso, y entonces los ancianos van a tomar la decisión y si encuentran que es verdadero, puedes matar a pedradas a ese niño, a ese hijo. Es duro, ¿verdad? Por supuesto que lo es. Pero una manera de mantener el orden en el antiguo Israel. Entonces, el padre tenía la autorización legal de hacer eso. Sin embargo, dice el texto, el padre accedió a dividir sus bienes entre sus dos hijos. Ahora quiero que noten esto, ¿eh? ¿Quién fue el que pidió la herencia? El menor. ¿Y a quién le dio la herencia el padre? ¿Eh? ¿Están leyendo el texto? ¿A quién le dio la herencia el padre? A los dos. A los dos. ¿Quién fue el que pidió la herencia? El hijo menor. Pero el padre le da la herencia a los dos. ¿Por qué? Si el hijo menor fue el que pidió la herencia, ¿verdad? Tú dices, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bien, miren, lo que sucedía es que para que el padre pudiera darle exactamente al hijo menor lo que le correspondía, el padre tuvo que hacer una valuación de todos sus bienes. Y muchos comentaristas concuerdan en que en aquella época los bienes de las personas mayormente eran tierra, ganados y joyas. Esos eran los bienes que tenían las personas.
Entonces, el padre, para poder hacer esta división, primero que nada tuvo que vender todo para saber cuánto valían sus tierras, para saber cuánto valían sus joyas, para saber cuánto valía su ganado y entonces poderle dar a cada quien su parte, ¿verdad? Que se lo da obviamente en tierra, en ganado y en joyas. Entonces, el padre tuvo que contabilizar todo para poderlo dividir entre los dos. Fíjense, la palabra griega para bienes que se usa aquí es vida, es bios. En otras palabras, el padre estaba repartiendo su vida, sí, todo lo que había ganado durante toda su vida. Lo que él había trabajado aquí junto con su madre, obviamente. Todo lo que el padre había juntado durante todo este tiempo, su vida, se lo está dando, ¿verdad?, a sus dos hijos. Literalmente este padre se deshizo de todo lo que tenía para dárselo a su hijo menor. Pero no solamente le dio al menor lo que le correspondía, también le dio al hijo mayor lo que le tocaba o lo que le correspondía. Eso significaba que el padre se iba a quedar sin nada. Ahora tú dices, bueno, ¿y de qué va a vivir el papá? Porque ha hecho esto. Bueno, en aquellos tiempos la ley estipulaba una manera en la cual protegían de alguna manera al padre. Si un padre en vida daba la herencia a los hijos antes de, obviamente, de que él muriera, pues está en vida, entonces todos los terrenos, el ganado y todo esto pasaba a ser legalmente propiedad de los hijos, pero todas las ganancias que estuvieran produciendo esos bienes iban a ser del padre en tanto éste vivía. En otras palabras, lo que le correspondía al papá es, si tienes unos terrenos y estás cosechando, y de esas cosechas tú sacas cierta ganancia, la ganancia es del papá, hasta que él muera. Entonces, de eso va a vivir el padre, ¿verdad? De la buena voluntad de sus hijos que quieran hacer las cosas. Así que cuando el hijo menor, fíjense bien, cuando el hijo menor vende todo, quizás hasta un precio más bajo para poderlo vender pronto, para poder seguir lejos del padre, no solamente está despreciando la herencia familiar, porque está vendiendo las tierras de la familia. En aquella época la gente apreciaba mucho las tierras. Yo sé que ahora no tanto porque tenemos mucha movilidad social, geográfica, pero en aquella época la gente, si algo era de ellos, era su tierra, ¿no? Entonces cuando el hijo vende las tierras, está despreciando la herencia de la familia. Pero no solamente eso, está dejando a su padre sin la parte de las ganancias que le corresponde. O sea que el papá no le va a tocar las ganancias porque el hijo vendió todo y se va a ir lejos. Él está dejando a su papá sin un medio para sustentar su vida hasta que él muera. Entonces se dan cuenta que el hijo menor está haciendo algo bastante, bastante feo con su padre. Al dividir la herencia entre los dos hijos, el padre les está dando la libertad de administrarla como ellos quieran. Y sabes que esa es la libertad que nos ha dado Dios a nosotros. Por eso le puse a este título, el Dios que da libertad. Porque Dios nos está dejando escoger qué hacer con la herencia que Él nos ha dado. Piensa en esto, ¿verdad? El padre de la historia no sabe para qué va a usar la herencia el hijo menor, no lo sabe. Nosotros lo sabemos porque conocemos la historia. Sabiendo tú que tu hijo va a malgastar el dinero en una vida desenfrenada, el dinero que tú le das, una vida desenfrenada, ¿le darías el dinero? Por protección no lo haríamos, ¿verdad? Por supuesto que no. ¿Qué padre hace eso? Sabiendo que su hijo va a usar ese dinero para algo malo. Por protección no nuestra, por protección de nuestro hijo. Porque sabemos que si él se malgasta ese dinero, eso le va a traer mucho dolor a su vida, eso le va a traer traumas a su vida, eso le va a traer muchas complicaciones a su vida, inclusive quizás hasta la vida le puede costar al hijo. Un padre, ¿verdad? Un padre no haría eso, sabiendo lo que su hijo va a hacer con ese dinero. Por eso sabemos que esta parábola va más allá de las relaciones humanas. Pues esta parábola no se trata tanto de relaciones entre padres e hijos aquí en la tierra, se trata más bien de nuestra posición delante de Dios, porque Dios, aún sabiendo cómo usaríamos la libertad, nos dio la herencia. Porque ¿sabes qué? Cada vez que respiramos, cada vez que vivimos, es Dios que nos ha dado la herencia de la vida, porque solamente Dios puede hacer vivir. No importa si tú vives como si Dios no existiera, aún así Dios te dio la vida, es un regalo, algo que tú no merecías. Dios te creó a ti, aunque desees la muerte de tu padre. El Creador siendo menospreciado por su creación y Él humillado, ¿verdad? Permite el ejercicio libre de la voluntad de sus hijos. Porque el rechazo debe ser una opción real si queremos ejercer y manifestar verdadero amor. Dios nos ha dado libertad de elegirlo a Él o no elegirlo.
porque el amor debe ser dado en libertad. Dice la palabra de Dios que Él hace llover sobre justos e injustos. Él te ha dado cosas buenas, Él te da vida, Él te da salud, Él te da fortaleza, te da su herencia, para que tú la ejerzas en libertad. Pero depende de ti elegir al Padre o elegir vivir lejos del Padre. El libre albedrío puede ser la causa de las cosas más hermosas, pero también de las más destructivas. Pero es un riesgo que Dios cree que vale la pena correr para que el amor sea dado en libertad. Número 4, lejos. Último versículo de esta primera sección de la parábola. Dice la palabra de Dios: pocos días después, el hijo menor empacó sus pertenencias y se mudó a una tierra distante donde derrochó todo su dinero en una vida desenfrenada. Fíjense bien, el hijo menor pensó que ser libre significaba vivir lejos de papá. Él pensaba eso. Se llevó todo, ¿verdad? Todo lo que el padre le dio. ¿Qué le dio a su papá? Vida, dinero, juventud, fuerza. Se llevó todo eso. Todo esto venía del padre y lo usó para huir del padre. Pero me gusta cómo lo traduce la Reina Valera del 60, la versión de la Biblia así, porque dice lo siguiente: desperdició sus bienes viviendo perdidamente. El hijo menor toma todas las cosas y desperdició los bienes viviendo perdidamente. Me gusta porque es una paradoja, porque este hijo menor vivía, pero en realidad no vivía. Él decía que estaba vivo. Pero ¿qué clase de vida es esta? Al desperdiciar todo. Vivía, pero en realidad no vivía. Porque hiciera lo que hiciera, igual, y este hijo menor estaba perdiendo. Hiciera lo que hiciera, él estaba perdiendo. Perdía fuerzas, perdía su vida, perdía su tiempo, y lo más importante, creo yo, perdía tiempo de calidad para estar en su casa con su papá. ¿Cuántos momentos no atesoramos nosotros en nuestra mente, en nuestros padres? Momentos únicos, momentos que no se vuelven a repetir en la vida. Pero el hijo menor tomó todo eso y se fue lejos. Y se estaba perdiendo lo más hermoso de su vida, que era estar con su padre. Un día su padre ya no va a estar más en la tierra y el hijo menor se estaba perdiendo ese tiempo que le quedaba al lado de su papá. La libertad, lejos del padre, pronto se convirtió en esclavitud. Lo vamos a ver la próxima semana. Lo que el hijo menor creía que era en libertad, en realidad fue esclavitud. Pero hoy, al inicio de este mes de celebración, debemos asombrarnos ante un Dios tan seguro de su amor que te deja elegir. No es una obligación. No es una obligación elegir creer en Jesucristo. Es una invitación. Es una invitación que vemos constantemente en la palabra de Dios. Es un ruego. Porque en esta parábola todos estamos perdidos. Todos somos ese hijo perdido. Probablemente no te identificas con este hijo menor, porque tú nunca has deseado la muerte de tu padre, ¿verdad? Pero la Biblia nos dice: todos nosotros nos hemos descarriado como ovejas. En otras palabras, todos hemos sido este hermano menor, porque no hay justo y ni aún uno. ¿Y sabes qué? Aún así, Dios, sabiendo lo que íbamos a hacer, nos creó y nos dio la oportunidad de elegir, porque el amor debe ser dado en libertad. Pero mientras nosotros usamos nuestra libertad para alejarnos del Padre, buscando autonomía, Jesús, en Navidad, usó su libertad para acercarse a nosotros, buscando tu salvación. Porque dice la palabra de Dios en Filipenses 2, del 6 al 7, que Jesucristo no escatimó el ser igual a Dios, no se aferró a la herencia que le correspondía, siendo igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo para venir a la provincia lejana, a la tierra distante, para venir a habitar entre nosotros, a buscarnos. Quizás has estado usando tu libertad, la libertad que Dios te da, para alejarte de Dios. Has tomado los regalos de Dios, la vida, el trabajo, la familia, la salud, para alejarte de Dios. La buena noticia de la Navidad es que aunque nosotros usamos nuestra libertad para irnos lejos de Dios, Dios usó su libertad para venir a buscarte a ti.
Y eso es la Navidad. Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y en esta historia, todos somos los perdidos. No hay justo ni a uno. Te invito a que sigas viniendo los demás domingos. Padre, gracias Señor por este momento.